58 minutos de la mañana aquí en Radio Panamá. Tenemos 6:58 que tenemos que hablar de una noticia que quisiéramos no tener que hablar, y yo estoy segura que mi siguiente invitada piensa igual que yo. Está con nosotros esta mañana la psicóloga Celia Moreno. Ha estado con nosotros otras veces aquí en el noticiero, pero hoy nos toca hablar y no quisiera hablar particularmente del caso de esta niña de 8 años violada, embarazada, porque creo que no hay manera en que podamos abordarlo de una forma en que no volvamos a victimizar a esa pobre niña. Pero lamentablemente su caso sirve de ejemplo, y más temprano escuchábamos las declaraciones del diputado Juan Diego Vázquez, quien decía que en el 2019 tuvimos a más de 400 niñas embarazadas desde los 10 años. Así que este caso, Celia, es solo un ejemplo de una realidad que se vive en el país y que muchas veces preferimos no ver. Tenemos una Y deuda pendiente con la educación sexual y en reiteradas ocasiones hemos hablado de ese tema con usted. Gracias por estar esta mañana aquí con nosotros. gracias, Alexandra, por invitarme y definitivamente que esto es simplemente un ejemplo de cómo el Estado, porque el Estado le está fallando, el Estado somos todos, el Estado le está fallando a niñas, a cientos de niñas en sus derechos, ¿verdad? Porque estas niñas no solamente son violadas físicamente, son violadas psicoemocionalmente, en sus libertades, en su derecho a decidir, en su derecho a su futuro, porque este evento le va a marcar el futuro entero, ¿no? Y evidentemente que un elemento fundamental para que esto no siga pasando es la educación sexual reproductiva y científica, porque esto crea un espacio, la educación sexual y reproductiva crea un espacio donde los muchachos pueden hablar de lo que les está pasando, ¿no? Nada más que con las preguntas que hacen, porque yo le he dado ya clases a chicos cuando me lo han pedido, y las preguntas nada más, ¿no? Si me tocan así, ¿esto qué significa? Si mi tío me hace esto, entonces eso, ¿qué hace? Que se pueda parar el abuso en su temprana o en sus inicios, y que no se siga dando, como en muchos casos se da, por años el abuso, ¿no? ¿Cuáles deberían ser los siguientes pasos? Porque ahora las redes sociales están encendidas, todo el mundo está indignado, todo el mundo dice no puede ser, a ese violador hay que castrarlo y hay que encerrarlo de por vida. Y tenemos unas reacciones de esa manera, pero no tomamos acciones concretas. Así es, y que debemos estar empujando y presionando al gobierno para que tome las decisiones, y a la asamblea, por ejemplo, una de las primeras decisiones es hacer que ese crimen sea imprescriptible. Para mí hay crímenes imprescriptibles como cuáles, como el comercio sexual infantil, la trata de menores, el abuso sexual infantil, son crímenes que deben ser imprescriptibles, porque causan tanto trauma que de adulto, cuando ya tú eres más consciente de ti mismo y vas a hablar de eso, te da vergüenza, el trauma no te deja hablar de eso. Y solamente se tiene 5 años desde la mayoría de edad para poder hacer la denuncia, y no son suficientes, ¿no? Eso por una, ¿no? Lo de la educación sexual y reproductiva científica, que no esté guiada por cualquier dogma, porque los dogmas no vienen aquí. Este país es un país laico. ¿Qué significa esto? Que se tiene que respetar todas las visiones o las cosmovisiones, y que no es la visión cristiana la que tiene que prevalecer, porque en este país no todo el mundo es cristiano, ¿no? Eh, Eso primero. Después, respetar los protocolos de aborto terapéutico. ¿Qué significa esto? Que cuando la persona se da cuenta o la familia se da cuenta que la niña está embarazada, pueda recurrir al aborto terapéutico. El aborto terapéutico es ley de la República, y muchas veces la comisión se reúne, pero parece que en los miembros de la comisión hay gente que son fanáticos religiosos, y comienzan a tomarse el tiempo para decidir, y ese tiempo significa la vida humana, ¿verdad? Porque no pueden esperar a que la niña tenga 24 semanas o 30 semanas, porque ya no pueden practicar el aborto. Entonces, eso es algo que tenemos que vigilar, o que el MINSA tiene que vigilar. Se está respetando los protocolos, se está respetando el tiempo, el plazo debido, que no puede ser meses, no puede ser.
Usted nos habla de una comisión que evalúa esos casos. ¿Quiénes pertenecen a esa comisión? Son médicos, los médicos, médicos que han sido designados para acreditar o para dar la autorización de proceder al aborto de la niña, ¿no? ¿Y qué puede Ujú. haber pasado aquí? Que se enteraron tarde de este caso porque dice que fue un familiar que en diciembre del año pasado presentó la denuncia. Si la niña tiene 30 meses ahora, en 3 diciembre del semanas. año pasado, tal vez tendría que menos 10, tal vez también tenía 20, o tal vez tendría menos, porque en diciembre, Ujú. no creo que en diciembre lo condenan y en ese mismo momento se dieron cuenta, no. Meses antes tuvieron que haberse dado cuenta porque está el examen forense, está un montón de otras cosas que tienen que hacer. O sea que a lo mejor sí tuvieron tiempo de practicar el aborto, pero no tomaron la decisión rápida o a tiempo, ¿no? A mí me Eh, resulta un poco escandaloso y la verdad que hipócrita y bastante doble moral cuando se habla de ser provida y de provida, pero es que aquí la vida que está en juego también es la de la esa de la madre que es niña, una exacto, niña, exactamente, porque a nivel exactamente. médico ella está en riesgo. Así es, así es. Y volvemos a mí me han comunicado médicos que están en la comisión, gente fanática religiosa, y que ellos dijeron, parece que lo dicen abiertamente, que ellos no le van a dar el voto o no van a aceptar hacer un aborto. Es que eso no es una cuestión de que ellos acepten o no. Eso es que no es que tú vas a imponer tu dogma a otro. Es respetar la libertad o el derecho del otro, ¿no? Si tú no quieres, porque tú eres objetor de conciencia, entonces tú tienes que declararte objetor de conciencia y no hacerlo, dejar que otra persona lo haga, ¿no? Si tú no quieres hacerlo, eso es tu prerrogativa, pero también su prerrogativa es que ella tiene sus derechos, ¿no? Eh, Y más allá de eso, nos trae el tema de la despenalización del aborto, que recientemente ha sido noticia en nuestro vecino país de Colombia, con una decisión histórica recientemente adoptada y que se suma a la de otros países, incluso de América Latina, y Colombia es un país también con una mayoría católica, ¿no? así es, porque, bueno, eso ya se tendrá que preguntar a un obstetra, un ginecólogo obstetra, porque, por ejemplo, yo tengo ex estudiantes que a los 8 meses se han dado cuenta de que el bebé murió en el vientre y ahí la dejan hasta que ella para normalmente. Evidentemente, tú imagínate el trauma de esa niña que me llama llorando diciendo que ella es un ataúd vivo, que ella es o sea, que ella ya, que su hijo no está vivo. Eso me parece una crueldad impresionante. O sea, ¿cómo tú vas a esperar con todo lo que eso implica? Me imagino de riesgo, ¿no? Y el trauma que eso implica para la chiquilla. Pero si tú le metes en la cabeza a la gente que el aborto es terrible, que el aborto es malo, las enfermeras no van a querer, la que lo ayuda no quiere, por ejemplo, en el Santo Tomás la insultaban y me consta porque la fui a ver que la botaron prácticamente de la sala, ¿no? Como si fuera culpa de ella. Tú no sabes qué pasó, tú no sabes por qué ella estaba muy ilusionada esperando a su bebé. ¿Cómo tú vas a culpar de algo que ella ni siquiera, ¿no? Porque tú quisiste abortar tu bebé. No, el aborto espontáneo también se da, ¿no? Solamente en los países como El Salvador, el aborto espontáneo es castigado. No sé si lo sabías, que ellos hicieron una ley súper estricta sobre el aborto y que ellos culpan a la mujer y al galeno, o sea, al médico del aborto espontáneo. Es un absurdo, ¿no? Absurdo porque hacen que predominen los dogmas por encima de una realidad científica, ¿no? Y una realidad que nos estalla en la cara cuando salen noticias como esta y que parecen alarmarnos, pero que están allí y que ocurren más allá de lo que quisiéramos reconocer. Más de 400 niñas en 2019 es la cifra que daba el diputado Así, y Juan Diego de ese del momento para acá 2019. Ujú. tenemos más de 500 niñas, ¿no? De menos de 14 años, ¿ah? De menos de 13 o 14 años. Entonces,
tenemos que hacer algo, tenemos que reaccionar, tomar decisiones. Por ejemplo, hacer programas de información sobre lo que es la pedofilia y la pederastía. Muchas personas no saben lo que es la pedofilia siendo un trastorno psicológico que hace que la persona tenga deseos sexuales hacia un niño. En esa pedofilia existen tres tipos de pedofilia. La infantofilia es aquel que es atraído por bebés, o sea, por niños de 0 a 5 años. Está el complejo de Lolita, que es el que está atraído por niños púberos, o sea, que puede ser niña o niño, de 8 a 12 años. Y está la efebofilia es la atracción por adolescentes, ¿no? Y la pederastía, ¿qué es? La pederastía es el crimen, ya cuando la persona comete el crimen y ha abusado de un niño. Y son dos cosas totalmente diferentes porque puede ser que el pedófilo no pase a la acción, que tenga sus ideas, tenga una fantasía, que eso lo excite, pero que no pase a la acción. En el momento en que el pedófilo pasa a ser pederasta, ya ahí hay un crimen y ya ahí es peligroso porque lo va a volver a hacer, ¿no? Celia, yo estoy segura que habrá quien se pregunta que cómo la educación sexual y reproductiva científica podría haber evitado o ayudado en un caso como este. ¿Qué le respondes? Por ejemplo, la educación sexual comienza por la prevención. Invito a todos los oyentes a buscar en YouTube el libro de Tere. El libro de Tere es un videíto de prevención contra el abuso sexual infantil. Y el libro de Sebas es para los varoncitos. Entonces, ¿qué hace? Que le enseñan a los niños y a niñas a cuáles son sus partes privadas, por ejemplo. ¿Qué es lo que no se toca en tu cuerpo? Las partes privadas. Esas partes privadas, ¿tú crees que lo puedes mostrar aquí? No, eso no se puede mostrar, no, No, ahora va a estar porque es la complicado, pero radio. lo podríamos compartir tal vez en nuestras redes sociales. Ok, el link, ¿verdad? Sí. Ajá, que alguien lo esté buscando, que se llama el libro de Tere. Entonces, eh, el comienzo es que sus partes privadas no deben ser tocadas, ¿no? ¿Cuáles son las caricias positivas y las caricias negativas? Las caricias negativas siendo cualquier gesto que el niño no le guste. No puedes estar forzándolo a que bese o abrace a un adulto o que reciba caricias de un adulto. Si el niño no quiere, no quiere. Él lo siente, él siente ese rechazo. No lo obligues. Eh, lo que es decir no a un adulto cuando te van a tocar en una parte que no quieres, puedes decir no, puedes salir corriendo. Eh, lo que es guardar secretos, por ejemplo. No aceptar que un niño guarde secretos y decirle, enseñarle a no guardar secretos, que cuando un adulto le dice que guarde secretos, los diga a la mamá, que se los diga al papá. Enseñarle al niño a usar la palabra vulva y pene y no pipí, chichi, mimi, raspadura, yo qué sé. No enseñarle las palabras correctas, porque en el caso de que se perpetre un crimen, él puede describir exactamente lo que le pasó con las palabras que son, ¿no? Y no hay malinterpretación. Tú sabes que los abogados siempre buscan la quinta pata al gato, así que si le dice chichi, no, él se refería a otra cosa, no. Ujú. Si tú le dices vulva y pene, solamente es una cosa a la que se refiere, ¿no? Eh, entonces, todas estas cosas están ahí en el libro, en el manual, digamos, universal de lo que es la prevención y lo que es lo que el niño debe aprender en su temprana edad. Además de todo esto que acabo de señalar, está también el espacio que una maestra que está enseñando le abre al niño, ¿no? Cuando yo comencé por ejemplo, a dictar esta clase, que amigas directoras o profesoras me invitaban a sus instituciones académicas, tú comienzas a hablarle de todo esto y comienzo a explicar la pedofilia, la pedrastía, la atracción que tiene un adulto hacia los niños y tocarle de manera diferente. Los niños comienzan, y si mi tío me toca ahí abajo, y si me mete el dedo, ¿eso qué es? Entonces, evidentemente que tú, así mismo como hiciste el gesto ahora, que abres los ojos, tú dices, ups, aquí hay un Te problema. despierta las alarmas, claro. Claro, entonces tú sabes que tienes que, yo le decía a mi compañera maestra, anota los nombres de todos los niños y verifica.
que ahí está pasando algo. Es Hay que decirle a la responsabilidad del trabajadora, docente. claro, a levantar la alarma, hablar con el trabajador social. Hay muchas cosas que en este país no se hacen, que hay protocolos. El protocolo de prevención, el protocolo o sea, que tú debes denunciar. Está en el MINSA, está en Meduca, que debe levantarse un protocolo y debe levantarse el formulario y decirle todos los docentes deben saber qué deben ser, cuáles son los pasos a seguir en cuando detectan un caso de abuso sexual infantil. Celia, me gustaría cerrar la entrevista con un mensaje final. ¿Qué mensaje final le envías a los oyentes? ¿Le envías a quienes están en las redes sociales? Porque estoy segura que ese tema seguirá hoy en redes sociales y a los medios de comunicación que vamos a seguir, obviamente, este caso, pero que hay que manejarlo con la madurez que el caso amerita. Yo diría que infórmate e informen a los demás. Que todo aquello que tienen redes sociales suban información sobre pedofilia, sobre pedrastía, sobre agresiones sexuales, sobre comercio sexual infantil. Yo por lo menos le hago hacer a mis estudiantes infografías que te voy a estar mandando, infografías sobre todos estos temas para que la gente los conozca, las causas, las consecuencias, la manera de prevenirlas. Tener una página que dé una información, un pantallazo general sobre esa problemática para que la gente no esté como completamente ignorante de esos temas, ¿no? Gracias, Celia Moreno, por estar esta mañana aquí en Radio Panamá, poniendo en perspectiva este caso que hace titulares, pero que es solo un reflejo de una situación crítica y muy lamentable que se vive en el país. Ok, listo. Gracias, Celia. Un placer. 7:15 minutos, nosotros seguimos con más. Ok, bye.